Buenos días, buenos días. Todavía no ponga a grabar, por favor, un ratito. Voy a descargar el material un ratito, un ratito. Se me olvidó poner a descarga. Chicos, buenas. ¿Sí me escuchan? Buenas. Ahí, ya, ok. Ya bueno, para los que se conectan súper rapidito, como les estaba diciendo el profesor Barnard, les vamos a enviar una encuesta, ¿ok? Ahorita justo la Cordi lo está terminando de elaborar para que podamos votar. Es ideal que pues la gran mayoría votemos para que se intente ser lo más democrático posible, ¿ok? Recuerden que, ok, yo elegí un horario, pero pucha, justo no salió ese, entonces hay que respetar la decisión de la mayoría, pero por eso justamente les estoy haciendo recordar que va a haber esa encuesta para que intentemos votar todos, ¿ok? Para que sea lo más justo. ¿Listo, chicos? Entonces, estemos pendientes. Seguro ya en un ratito va a estar la encuesta, entonces estemos pendientes para que todos podamos votar. Por ahí, no sé si hay alguno que aún no está en su grupo, entonces escríbame, por favor, para poderlos apoyar con eso. Recuerden que yo no los puedo agregar, no tengo esa función exactamente, porque recuerden que no solamente pasarles el link o agregarlos al grupo de WhatsApp, sino que hay una un previo registro dentro de, por así decirlo, la base. Entonces es importante que estén ahí. ¿Y saben por qué les comento esto? Porque ahora que ustedes ingresen, ahí es que también cómo se comunican los encargados de la academia, si es que no tienen su número correcto, si es que por ahí no se equivocaron en un dígito, pusieron el número de otra persona. Entonces es importante que los pueda agregar el CAT y a la vez también ingresarlos al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Entonces por eso les comentaba ahí. Ya chicos, cualquier duda, cualquier consulta, repito, pueden seguir escribiéndome al interno, por el grupo, ¿ok? Estamos intentando por ahí siempre mejorar varias cositas en cuanto a la rapidez y todo ello. También les agradezco mucho siempre su paciencia y creo que el compromiso, ¿no? De estar siempre puntual en clase, la mayoría de ustedes lo Listo, son Miss. súper puntual. Buenos días, jóvenes. Ok, Buenos días. ya está el profesor, entonces, Vemos que no listo, hay chicos. la misma cantidad de alumnos que normalmente están, ¿sí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, muchachos? Ya la gente está tirando la toalla. Están durmiendo, pero el Día del Padre ya pasó, fue ayer. Ellos también son papás, seguro. Chispas. Tantas veces me han postulado ya que hasta padre de familia son ya. ¿En serio? Están con la resaca de ayer. Pero ayer no sé su día, pero a menos que hayan sido papás también. En términos de soportar, no soportaron. Bueno. Será pues, será. Será pues, muchachos. Bien, hoy nos toca ver el tema de hidrodinámica. No te preocupes, Sebastián, no te preocupes. Ya aumentó la gente a 70. Está bien, vamos avanzando. Bien, jovencitos. El tema es hidrodinámica. ¿Qué estudia la hidrodinámica? Vamos. ¿Qué estudia la hidrodinámica? Ven. Miss, ¿está grabando? ¿Está grabando? Sí, ¿no? Ya, chévere entonces.
Parte de la mecánica de fluidos, que estudia a los líquidos, perdón, estudia a los fluidos en movimiento. En movimiento. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Ahí está. Profe, pero esa teoría, la teoría la hacemos única. Tú sabes muy bien que esta teoría la hacemos única aquí. O sea, esta teoría no la vas a encontrar en otro lado porque va a ser solamente de Savia, ¿no? Entonces, apunta por favor todo lo que tenemos que trabajar, ¿sí? ¿Qué es la hidrodinámica? Es parte de la mecánica de fluidos que estudia a los fluidos. Llámese fluidos a quiénes, a los líquidos y gases. Llámese fluidos a los líquidos y gases. ¿Ya? En movimiento. ¿De acuerdo, jóvenes? Listo. Primera pregunta, ¿qué es un fluido? Primera pregunta, ¿qué es un fluido? ¿A qué nosotros llamamos fluido, jóvenes? ¿A qué nosotros vamos a llamar fluido? A ver. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Cuando hablamos de fluidos, ¿qué es un fluido? Básicamente, jovencitos, hablamos de lo siguiente. Se denomina fluido, para redundancia, muy bien Luis, sustancia que fluye. Se denomina fluido a un tipo de medio continuo formado por alguna sustancia entre cuyas partículas solo hay una fuerza de atracción débil. Solo hay una fuerza de atracción débil. La propiedad definitoria es que los fluidos pueden cambiar de forma sin que aparezca en su seno fuerzas restitutivas tendentes a recuperar la forma original. Entonces, cuando hablamos de fluidos, hablamos de aquel tipo de medio continuo que de alguna manera, jovencitos, es afectado por una sola fuerza, una fuerza de atracción débil. Una fuerza de atracción débil. ¿Estamos? Y de alguna manera, jóvenes, tienen algo particular. Son las sustancias que fluyen sin tropiezos. Son sustancias que fluyen sin tropiezos y adoptan la forma de su envase. Los líquidos y los gases son fluidos. ¿Estamos? Los líquidos y los gases son fluidos. ¿Cuáles son las propiedades más importantes de los fluidos? ¿Cuáles son las propiedades más importantes de los fluidos? Aquí está. Los fluidos se caracterizan básicamente por tener estas propiedades. A ver, vamos a indicarla un poquito. No. A ver. Formato. Vamos a mejorar la calidad de la imagen. Ahí está.
Listo. ¿Cuáles son sus características, jovencitos? Propiedad de los fluidos, capilaridad, densidad, cavitación, viscosidad, presión, tensión superficial, ¿no? ¿Sí? Todas ellas forman básicamente, muchachos, las propiedades de los fluidos, ¿no? Muy bien. Ahí está, muchachones. Entonces, si nos hablan de la propiedad de los fluidos, bueno, ahí está, ¿no? Muy bien. Ahí está. ¿Sí? No te preocupes, todo esto se te va... Ah, la diapositiva de la semana pasada se le llegó a entregar, jovencitos. Sí, ¿no? La separaste la semana, la diapositiva. ¿No? Ay, chispas. Ya, ahorita la vamos a mandar, ¿eh? Ya. Tutora Lisette. Mi Lisette. Miss, ¿está por ahí, Miss? Miss Lisette. No está. Ya. Porfa. ¿Sí? Ahí está. Muy bien, la parte número 1 de la parte de fluido. ¿Qué es un fluido? Básicamente, jóvenes, ya sabemos cuál es la definición, ¿correcto? Muy bien, vámonos a la parte número 2. Parte número 2, jóvenes. Vamos a iniciar nuestra presentación, jóvenes, con el término llamado caudal. ¿Qué cosa es el caudal? ¿A qué llamamos caudal? ¿Qué es el caudal, jovencitos? ¿Cuál es la definición de caudal? ¿Cuál es la definición de caudal, jóvenes? Listo. El término caudal significa volumen de agua que atraviesa una superficie en un tiempo determinado. ¿Sí? Eso es el término caudal. Miss Lisette, un favor. ¿Me puede mandar un mensaje al WhatsApp para mandarle el material? Sí, porque yo lo dejé aquí en la computadora desde el día jueves. Mándame un WhatsApp, por favor, rapidísimo para subirle el material a los muchachos de la semana 10, sesión. Ya, a ver. Ya, ahí están. Ya, Miss, ahí está. Yo se lo mandé a su WhatsApp, por favor. Pásenle a los muchachos. Pásenle a los muchachones. Listo. El término caudal, jóvenes, el término caudal significa volumen de líquido, ¿ya? No necesariamente es agua. Líquido. Volumen de líquido que atraviesa una superficie en un tiempo determinado, ¿ya? Eso es para nosotros el término caudal, ¿ya? El término caudal significa la cantidad de líquido que pasa por cierta sección transversal, ¿ya? Sí, hay que tomar en consideración, muchachos, sí, este aspecto del caudal.
Bueno, ahí está. Ajá. Ya, ahí está, mira. Ese es el caudal. Entonces nosotros vamos a ver acá, velocidad de circulación, el área, ¿no? ¿Cómo se define el caudal, muchachos? El caudal se va a definir de la siguiente manera, ¿no? Tal como lo habíamos indicado, ¿no? Tal como lo habíamos indicado. El caudal para nosotros viene a ser la cantidad de ¿qué, muchachos? El caudal, ¿qué viene a ser para nosotros el caudal? ¿Cómo se define el caudal, jóvenes? ¿Cómo se define el caudal? El caudal se va a definir de la siguiente manera, ¿no? A ver, vamos a indicarlo así. Caudal, ¿a qué va a ser igual? El caudal, ¿a qué va a ser igual, muchachones? Al volumen de fluido, en la unidad de tiempo. ¿Ya? El volumen de fluido en la unidad de tiempo. A eso nosotros le vamos a denominar caudal. ¿Estamos? La unidad en la que se mide, unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida, jovencitos, en la cual nosotros vamos a medir el caudal? Vamos a medirlo en unidades de metro cúbico por segundo. ¿Ya? Unidad de medida es el metro cúbico por segundo. Entonces, cuando hablamos de el caudal, hablamos de la unidad de medida llamada metro cúbico por segundo. ¿Ya? Eso es para nosotros el caudal. Listo. Además, jóvenes, hay otra manera también de definir el caudal. ¿Cuál es la otra forma, muchachos, de poder medir el caudal? El caudal también lo vamos a medir, jovencitos, como la multiplicación de el área por V. Área por V. A por V. ¿Y qué me representa A, muchachos? ¿Qué me representa A, jovencitos? A, ¿qué cosa me representa? Muy bien, me representa el área transversal del tubo. Obviamente, medido en qué unidades, muchachos. ¿En qué unidades se va a medir? Metro cuadrado, ¿no? Se va a medir en unidades de metro cuadrado. En unidades de metro cuadrado, transversal, ¿sí? Eso es con respecto a V, ¿no? Y V, ¿qué me representa, muchachos? La rapidez del fluido. ¿Ya? V me representa la rapidez del fluido que debe medirse metro por segundo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, gracias Yasmin, tenemos la forma de poder calcular nosotros el caudal, ¿sí? Nosotros ya tenemos la forma de medir el caudal en términos de el área transversal del tubo y la rapidez con la que fluye, ¿sí? Muy bien. Listo. Punto número 3. Punto número 3, muchachos. Punto número 3. Vamos a ver lo que sería para nosotros ecuación de continuidad.
A ver, un ratito, jóvenes. Ecuación de continuidad, ¿ya? Un ratito, jovencitos. Voy a sonarme la... Ya, a ver, ahora sí. Ecuación de continuidad. ¿Cuál es la ecuación de continuidad, muchachos? ¿Qué es la ecuación de continuidad? La ecuación del movimiento de fluidos la ecuación de continuidad, muchachos. Mira, la ecuación de continuidad nosotros la vamos a indicar, jóvenes, de la siguiente manera, mira. Mira, la cantidad de líquido, que pasa por la sección transversal de un tubo, es constante. O sea, ¿qué quiere decir esto, muchachos? Que la cantidad de caudal que va a pasar por un tubo debe ser siempre constante, ¿ya? ¿Sí? La cantidad de líquido que pasa por la sección transversal de un tubo siempre se debe mantener, ¿de qué manera, muchachos? Constante. ¿Estamos? Normalmente para ello, jovencitos, lo que hacemos en la ecuación de continuidad es lo siguiente. Mira, acá tenemos un tubo. Ahí está, mira. Ahí está. Tenemos este pequeño tubo de sección transversal variable. ¿Te das cuenta? ¿Sí? No sé si te das cuenta por este lado. ¿Sí? Tenemos un área de sección transversal A1, un área de sección transversal A2, B1 y B2, donde ustedes pueden observar claramente, muchachos, que esto de acá es un líquido, ¿no? Un fluido. Entonces, la ecuación de continuidad que nosotros debemos manejar, jóvenes, en esta parte va a ser de la siguiente manera. El área 1 multiplicado por la velocidad V1 va a ser igual a qué, muchachos? ¿A quién va a ser igual? El área A2 multiplicado por B2. A ver, A1, B1 es igual a A2, B2. ¿Correcto? Pregunta, ¿qué viene a ser A1 y A2?
¿Qué viene a ser A1 y A2, jóvenes? Ajá, muy bien, vienen a ser respectivamente las áreas. Vienen a ser las áreas, ¿no? Áreas, ¿no? Áreas transversales, ¿no? ¿Sí? Ya, y pregunta, ¿aquí viene a ser B1 y B2? ¿Qué viene a ser B1 y B2? ¿Qué viene a ser B1 y B2, jóvenes? Viene a ser la rapidez, ¿no? Viene a ser la rapidez, ¿no? De la ecuación de continuidad, ¿no? Que es la que se nos está presentando. Ahí está, jóvenes. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la ecuación de continuidad para esta parte. ¿Ya? No te vayas a olvidar de esto. ¿Ya? Uy, se salió. Ya está. Muy bien. ¿Alguna pregunta por aquí, jóvenes? ¿Todo bien por acá? ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien. Vámonos a la parte número 4, jóvenes. Parte número 4, ecuación ¿de quién ahora? Bernoulli. ¿Ya? La ecuación de Bernoulli. A ver, vamos a ver. Cuando hablamos de la ecuación de Bernoulli, jóvenes, cuando hablamos de la ecuación de Bernoulli, hablamos básicamente, muchachos, lo siguiente. La ecuación de Bernoulli es una consecuencia de la ley de la conservación de la energía para el flujo de fluidos. ¿De acuerdo? La ecuación de Bernoulli es una consecuencia de la ley de conservación de la energía para el flujo de fluidos. Se trata de un enunciado que permite describir el comportamiento del fluido que se mueve a lo largo de la línea de corriente o de tubería. ¿Ya? Listo, a ver, vamos a ver por acá. Acá tenemos a nuestro amigo Daniel Bernoulli. Ya está. Ahí está, Daniel Bernoulli. ¿Correcto? Esta es la fotografía de nuestro amigo Daniel Bernoulli, pieza fundamental en el tema que vamos a trabajar el día de hoy. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué nos dice la ecuación de Bernoulli? Básicamente lo que maneja la ecuación de Bernoulli, muchachos, es una ecuación en la cual vamos a mezclar varios conceptos de energía, ¿no? Básicamente eso. ¿Ya? Vamos a manejar varios conceptos de la energía. ¿Ya?
Por ejemplo, vamos a manejar lo que sería la energía por presión, vamos a manejar la energía por energía cinética y también vamos a tener la energía por potencial, ¿no? O sea, los tres tipos de energías van a estar involucradas, jovencitos, en la ecuación de Bernoulli, ¿ya? En la ecuación de Bernoulli. Ahí está, ¿no? Esa es la ecuación, esa es la forma de indicar acá. Vamos a ponerlo acá. Como ustedes pueden observar, muchachos, acá tenemos un tubo, en un tubo por donde fluye cierto líquido, y que obviamente, muchachos, por ese líquido va a estar a cierta presión, cierta área y velocidad. Estamos en la ecuación de Bernoulli. Para ese tipo de situación se va a manifestar, muchachos, de la siguiente forma. Aquí está. Esta va a ser para nosotros la ecuación de Bernoulli, ¿no? Un medio de la densidad P1 al cuadrado más la densidad de líquido gravedad H1 más P1, que viene a ser la presión absoluta. Va a ser igual a un medio de la densidad B2 al cuadrado más densidad gravedad H2 más P2, que es otra presión absoluta. ¿Correcto? Entonces, como puedes observar ahí, la ecuación de Bernoulli ¿no? De una manera más interesante. Ahí está. Ahí está. Esta se ve mejor. Esta se ve mejor. Ahí está. Esta es la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Esta es la ecuación de Bernoulli. Donde vamos a indicar acá, por ejemplo, los términos que corresponden. Este de acá, por ejemplo, va a ser densidad del líquido. Va a ser la densidad del líquido. Luego tenemos, por ejemplo, muchachos, V, que me va a representar la rapidez del líquido. La rapidez del líquido. Y P, que me va a indicar, muchachos, P mayúscula. P mayúscula que me va a representar la presión absoluta. Absoluta. ¿Ya? Listo. Entonces, ahí tenemos la ecuación de Bernoulli. Listo. Un rato la anterior ya. Ahí está, jóvenes. ¿Sí? Ahí está la ecuación anterior. Caudal, ecuación de continuidad, ecuación de Bernoulli. ¿Sí? Ahí está, jóvenes. Muy bien. Y ahí está la propia ecuación de Bernoulli. Muy bien. Bien, chicos. Vamos a ver algunos casos particulares. ¿Ya? Algunos casos particulares, por ejemplo, jovencitos. Oye, ¿qué es eso de Discord? Ahí está. Punto número 5. Punto número 5, jóvenes. Teorema de Torricelli.
¿Ya? El teorema de Torricelli, jóvenes. Vamos a ver el teorema de Torricelli. El teorema de Torricelli, jóvenes, es una aplicación directa de la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? El teorema de Torricelli es simplemente una aplicación directa, muchachos, de la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Una aplicación muy directa para poder calcular la rapidez con la cual el fluido por un líquido va saliendo, ¿no? Listo. A ver, ahí está. El teorema de Torricelli me permite a mí, como voy a repetir, calcular la rapidez con la cual puedo medir cómo sale, ¿no? Un líquido, ¿no? Listo. Entonces, en el teorema de Torricelli, muchachos, lo que vamos a indicar es lo siguiente. Nosotros podemos calcular la velocidad de salida del líquido, ¿ya? Nos permite calcular básicamente, jovencito, la velocidad con la cual puede salir un líquido, ¿no? Nos indica la rapidez con la cual el líquido sale por esa salida, sale por ese caño, ¿no? Vamos a llamarlo así, por este pequeño cañito, ¿no? Entonces, yo puedo calcular esa rapidez con la que el líquido va a salir por ese pequeño cañito. ¿De acuerdo? Date cuenta que Y2 menos Y1 viene a ser la altura, ¿ya? Y2 menos Y1. A ver, vamos a poner acá Y2 menos Y1, ¿ya? Menos Y1 va a ser igual a H. ¿Ya? Y2 menos Y1 va a ser igual a H. Entonces, la expresión para calcular esa rapidez va a ser la siguiente, ¿no? Raíz cuadrada de 2GH. ¿Ya? No te vayas a olvidar de esa expresión. La raíz cuadrada de 2GH. ¿Ya? Listo, eso es todo. La ecuación de Bernoulli, del teorema de Torricelli. ¿Estamos? Sí, el teorema de Torricelli nos permite calcular, jovencitos, la rapidez de salida, ¿no? De ese tubo. Punto número 6. Punto número 6. Tensión superficial. El símbolo que voy a utilizar para la tensión superficial, muchachos, el símbolo que se va a utilizar para la tensión superficial va a ser este de acá, ¿sí? Ahí está. Este va a ser el símbolo de la tensión superficial. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué es la tensión superficial, muchachos? ¿Qué se entiende por tensión superficial?
¿Qué es la tensión superficial? Cuando hablamos de la tensión superficial es una propiedad de la superficie de un líquido que se permite soportar una fuerza externa. ¿De acuerdo? ¿Sí? La tensión superficial es una propiedad de la superficie de un líquido que permite, de alguna manera, soportar cierta fuerza. Esto básicamente, muchachos, se debe a las fuerzas de cohesión que existe entre las moléculas, ¿no? Entre las moléculas, ¿no? De la superficie del líquido. ¿Ya? Esto le permite, por ejemplo, a un insecto poder caminar, ¿no? Sobre la superficie de ese líquido. Ahí está la tensión superficial. ¿Cómo calculamos la tensión superficial, muchachos? ¿Cómo se calcula la tensión superficial? Esto se va a calcular, jovencito, de la siguiente manera. Como la fuerza sobre 2 veces L. Ahí está. ¿Sí? De esa manera se puede calcular la tensión superficial. Profe, ¿eso viene en San Marcos? Sí, eso viene en San Marcos. Es más, hay una pregunta en tu material de clase relacionada con eso, ¿no? La unidad de medida va a ser el newton por metro. La unidad de medida va a ser el newton por metro. ¿Sí? Ahí tenemos lo que se llamaría, jovencito, la tensión superficial. Punto número 7. Punto número 7, jóvenes. Capilaridad. ¿Qué se entiende por capilaridad? ¿Qué se entiende por capilaridad? ¿Qué se entiende por capilaridad, jóvenes? A ver. Exacto. Exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. Exacto. Exacto. Es una propiedad, básicamente. Es la tendencia de un líquido a absorberse en un tubo estrecho, ¿no? Tubo capilar. Este fenómeno es responsable de la propensión que tienen algunos materiales porosos a absorber agua, por ejemplo, esponjas, telas y el propio suelo, ¿no? Muy bien. Muy bien. Dependiendo del líquido, jóvenes, los tubos capilares, ¿no? Debido a eso, jóvenes, existe cierta tendencia de los líquidos a poder subir, ¿no? Ahí está. ¿No? Ahí está para que ustedes lo puedan revisar después, ¿no? Ahí está. Es una propiedad básica de los líquidos. Ahora, ¿cuál es la formulita, jóvenes? ¿Cuál es la formulita para poder calcular la altura alcanzada por un tubo, ¿no? Un tubito, ¿no? Forma capilar, ¿no? La altura que alcanza. ¿No? Porque los tubos llegan a subir cierta altura, ¿no? Ya, y esa altura se tiene que calcular. De alguna u otra manera, muchachos, esa altura se tiene que calcular. A ver, ¿te acuerdas la formulita? Ahí está, ¿no? Ahí está, mira. Profe, pero ¿eso venía en San Marcos? Sí, te lo han puesto en tu material de clase incluso. ¿Sí? ¿Cuál es
la formulita para calcular la altura, jóvenes? ¿Cuál es la formulita para calcular esa altura? La altura que nosotros vamos a calcular, jovencitos, se calcula así. Dos veces la tensión superficial por el coseno del ángulo, dividido entre la densidad, gravedad y R. Ahí está la formulita para calcular la altura alcanzada, jóvenes, en un tubo capilar. Ahí está. ¿Sí? Esa es la formulita. Ahora, ¿qué viene a ser cada uno de estos elementos? Ya, bueno, tú ya lo conoces. Este de acá, por ejemplo, viene a ser la tensión superficial. ¿Ya? Ahí está. Viene a ser la tensión superficial. ¿Qué otro elemento también debemos conocer por acá? Otro elemento aquí, jovencitos. Otro elemento acá va a ser la densidad. Densidad de líquido. Densidad de líquido. Densidad de líquido. Pregunta, ¿qué otra cosita debemos conocer de acá? ¿Qué otro elemento debe reconocer acá? R, por ejemplo. R es, ¿qué cosa para nosotros? R viene a ser el radio del tubo. R viene a ser el radio del tubo. ¿Ya? R viene a ser el radio del tubo. Ya no te vayas a olvidar de este concepto, ¿sí? Concepto de capilaridad. ¿Ya? A ver. Listo. Punto número 8. 8. Viscosidad. Viscosidad. Representado, jóvenes, por el símbolo griego llamado mu. ¿Ya? Ahí está. ¿Qué es la viscosidad? ¿Qué es la viscosidad, jóvenes? ¿Qué es la viscosidad? Bueno, la viscosidad la vamos a indicar, muchachos, de la siguiente manera. Es la propiedad física característica de todos los fluidos, la cual emergen las colisiones entre los fluidos. Correcto, es la resistencia al movimiento, ¿no? Es lo que dicen acá, ¿no? Provoca una resistencia a su movimiento. ¿Ya? Provoca una resistencia a su movimiento. Provoca una resistencia a su movimiento. ¿Ya? Estas diapositivas están bien bacanes, ¿eh? Ahora, ¿cómo calculamos la viscosidad? ¿Cómo calculamos la viscosidad? ¿Cómo podemos calcular la viscosidad de un fluido? A ver.
calculamos la viscosidad de un fluido. Para la viscosidad de un fluido, muchachos, vamos a tenerlo de la siguiente manera. A ver, vamos a... Ahora, en internet puedes encontrar muchos tipos de presiones para poder calcular la viscosidad, ¿de acuerdo? Para poder calcular la viscosidad, la cual, jovencito, la vamos a indicar mediante la siguiente forma. Ahí está, viscosidad. Ahí está. El término llamado viscosidad la vamos a calcular, muchachos, de la siguiente manera. La viscosidad va a ser igual. A ver. La viscosidad la vamos a indicar, jóvenes, de la siguiente manera. El factor pi multiplicado por R a la cuarta, L a la cuarta, multiplicado por T, multiplicado por, acá, jóvenes, vamos a multiplicar la diferencia de presiones, P2 menos 1 sobre 8 veces L multiplicado por 1. ¿Ya? Esta es la formulita, muchachos, para poder calcular la viscosidad. Listo, para poder calcular la viscosidad, ¿ya? Ahí está, con eso calculamos la viscosidad. Muy bien, ahí está la formulita de viscosidad. Ahora, ¿qué cosa viene a hacer cada uno de estos elementos? Bueno, es importante recordar cuáles van a ser los elementos que vamos a trabajar en esta expresión. Por ejemplo, muchachos, R me representa el radio del tubo. ¿Estamos? T me representa, por ejemplo, T minúscula me representa el tiempo. T minúscula me representa el tiempo. Me representa el tiempo. Esta expresión acá, muchachos, P2 menos P1, ¿qué cosa me representaría? La diferencia de presiones. ¿Ya? Me representa la diferencia de presiones.
Diferencia de presiones, ¿ya? Lo que me representa esa presión ahí. ¿Ya? ¿Qué más? L me representa la longitud del tubo. L me representa la longitud del tubo. ¿Sí? Y V, ¿qué me representa V? V me representa el volumen. ¿De acuerdo, chicos? Eso sería, muchachos, correspondiente a la parte de viscosidad. ¿Ya? N me representa el coeficiente de viscosidad. ¿Cuáles son las unidades en la cual vamos a medir esta expresión llamada viscosidad? ¿Cuál es la unidad de medida? Jóvenes, la unidad de medida va a ser el Newton segundo metro cuadrado. ¿Ya? Unidades del sistema internacional. ¿Ya? La unidad en la que se mide va a ser Newton segundo metro cuadrado. V es el volumen del líquido que fluye a través de ese tubo. R viene a ser el radio del tubo. L viene a ser la longitud del tubo. T es el tiempo en el cual se va a tomar como marca. Y P me representa la diferencia de presiones entre los tubos. ¿Ya? ¿O estamos o no? ¿Sí? Listo. De esta manera, jovencitos, estamos terminando la parte de hidrodinámica. ¿Ya? Solo para complementar nada más, tenemos los números de Reynolds. ¿Qué es el número de Reynolds? Bueno, el número de Reynolds, en análisis dimensional, el número de Reynolds nos indica de alguna manera, jovencitos, el tipo de flujo que aparece, ¿no? El tipo de flujo que aparece, ya sea para un flujo laminar o ya sea para un flujo turbulento. ¿Qué es un flujo laminar? ¿Y qué es un flujo turbulento? Bueno, un flujo turbulento, un flujo laminar se van a representar de esta manera. Ahí están. Estos son los diferentes tipos de flujo que aparecen. El de arriba me representa el flujo laminar y el de abajo me representa el flujo turbulento. ¿De acuerdo? Listo, muchachos. Ahí está. Terminamos la parte teórica. ¿Sí? Es un tema bastante complicado, ¿eh? No creas que es muy fácil de desarrollar. Es más, si quieres escuchar alguna clase en internet, no te lo van a dar tan completo como nosotros lo acabamos de hacer. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces ahí tienes la definición de hidrodinámica, ahí tienes caudal, ecuación de continuidad, ecuación de Bernoulli, ¿no? El teorema de Torricelli, tensión superficial, capilaridad y viscosidad. Así como también, jóvenes, la parte de flujo laminar y turbulento, ¿no? Muy bien. ¿Alguna preguntas aquí, jóvenes? ¿Todo claro? Dos y tres otra vez, pero se les va a mandar, chicos, no se preocupen, se les va a mandar. ¿Ya? Se les va a mandar la diapositiva para poder trabajar con ellas. ¿Ya? No se preocupen. Muy bien, vámonos a la parte de los ejercicios. Uy, caramba.
Vamos a la parte de los ejercicios de clase. Ya, ahí está. Dice, problema número 1, para medir el coeficiente de tensión superficial de un líquido se requiere de una fuerza para poder levantar ese aro. Determine la fuerza mínima que se necesita para aplicar a ese aro de 4 centímetros de radio de una superficie jabonosa donde la tensión superficial, recuerda que la tensión superficial nosotros la vamos a indicar con este símbolo. Con este símbolo de acá, ¿sí? A temperatura de ambiente, ¿ya? A temperatura ambiente. Jóvenes, se sabe que la tensión superficial va a ser igual a la fuerza que aplicas sobre 2 veces la longitud. Como a mí me piden la fuerza, entonces sería 2 veces la longitud por la tensión superficial. Fuerza va a ser igual a 2 veces la longitud del aro. La longitud del aro va a ser igual a 2pi por r, ¿no? En la longitud de una circunferencia. 2pi por r multiplicado por la tensión. Fuerza va a ser igual a 4pi. El radio, que va a ser 4 centímetros, 4 por 10 a la menos 2, multiplicado por la tensión superficial, 0,025. Muchachos, el valor de la fuerza, ¿cuánto me va a salir? ¿Cuánto te va a salir el valor de esa fuerza? ¿Cuánto sería, muchachos? A ver. Casa, ¿no? Sería 4pi por 10 a la ¿cuánto? A la menos 3 newton, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Listo, ahí está la respuesta. Bastante sencilla, ¿no? Solamente era multiplicar nada más, ¿no? Eso sería 0,4 pi, ¿no? Por 10 a la menos 3 newton. Ahí está. Esa sería, jovencito, la forma. Pregunta número 2. Pregunta número 2, jóvenes. Pregunta número 2. La pregunta número 2 dice, los elementos nutrientes de una planta ascienden a través de capilares denominados xilemas. Un capilar cuyo radio de tubo tiene 0,1 milímetro. Y determinar la altura, te piden hallar a qué altura llega a alcanzar como máximo, suponiendo que el ángulo de contacto va a ser de 0 grados. Te dan como dato la tensión superficial del agua, que va a ser 73 por 10 a la menos 3 newton por metro. Te dan de dato la densidad del agua. La densidad del agua que va a ser 10 al cubo kilogramos por metro cúbico. Jóvenes, quiero saber qué altura llega a subir el agua. Jóvenes, para ello aplicamos la formulita de altura de capilar. Sería 2 veces la tensión superficial por el coseno del ángulo sobre densidad, gravedad por el radio. Entonces lo que hacemos es simplemente reemplazar los datos, ¿no? La altura sería igual a ¿qué? 2 veces la tensión superficial, 73 por 10 a la menos 3, por el coseno de 0 grados, sobre la densidad 10 al cubo, la gravedad 10 y el radio 0,1 por 10 a la menos 3, ¿no? Jóvenes, una pregunta, ¿cuánto es el coseno de 0? 1.
entonces, haciendo los cálculos, tendríamos, ¿no? A ver, tendríamos 2 por 73 por 10 a la menos 3. Abajo me quedaría 1, ¿no? Ya, esto sería igual a 146 por 10 a la menos 3 metros. La altura sería 14,6 por 10 a la menos 2 metros, lo cual implica 14,6 centímetros. Clave correcta, muchachos, la letra E. Ahí está, ¿no? Esa es la pregunta número 2 de nuestro material de clase. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Todo claro? Muy bien. Pasamos a la pregunta número 3. Determinar qué altura ascenderá una columna de agua por un tubo capilar de vidrio cuyo diámetro, ojo, dato, te están dando como dato el diámetro de 2 milímetros, significa que su radio va a ser de 1 milímetro a temperatura ambiente. Considere que el ángulo de contacto entre el agua y el vidrio va a ser de 0 grados. Te dan como dato el coeficiente, la tensión superficial, 73 por 10 a la menos 3 newton por metro. Te dan como dato la densidad del agua, 1 gramo por centímetro cúbico. Te piden calcular otra vez la altura, ¿no? Ya, la altura, recuerda que se calcula así, ¿no? 2 veces la tensión por el coseno del ángulo, densidad gravedad por el radio. Vamos a reemplazar 2 veces 73 por 10 a la menos 3, el coseno de 0 grados. Acá te sale 10 al cubo, la gravedad 10, la densidad 10 al cubo, la gravedad 10 y el radio 10 a la menos 3. Ya, esto me quedaría, muchachos, arriba me quedaría 146 por 10 a la menos 3. Abajo me queda 10. La altura sería 146 por 10 a la menos 2. Lo cual implica, jovencitos, a ver. ¿Otra vez, no? No, a la menos 3 menos 4 quedaría, ¿no? A la menos 4, ¿no? A la menos 4 quedaría, ¿no? Ya, esto, ¿cómo sería, muchachos? A ver, bájale 1, quedaría 14,6 por 10 a la menos 3 en unidades de metro. Ya, ¿y por qué cada porcentaje? ¿Ah?
acá tendría que ser 1,46 por 10 a la menos 2 metros. Ya, esa altura sería 1,46 centímetros. 1,46 centímetros debería ser, ¿no? La respuesta, ¿no? ¿Qué le corresponde? Esa debe ser la forma correcta de escribir, ¿no? Centímetros. Por favor, hagan esas correcciones, ¿ya? Debería ser una forma correcta de escribir así. ¿Ya? Está mal lo que está escribiéndose en esa forma, no corresponde, ¿no? A unas unidades del sistema internacional. ¿Ya? Ahí está. Ahora sí, tiene una forma más sostenible, ¿no? De indicar una respuesta. 1,46, ¿no? ¿O está bien o no? ¿Sí? Listo. Muy bien. La pregunta número 4, jóvenes. ¿Verdadero o falso? Marcamos verdadero o falso según la respuesta. Indicamos aquí, ¿no? Pregunta número 1, ¿qué es lo que dice? El coeficiente de tensión superficial, date cuenta, esta es la tensión superficial. ¿Depende de la temperatura? Sí. Jóvenes, esa proposición es recontra verdadera. La tensión superficial depende de la temperatura. Mientras más caliente está el líquido o el fluido, menor será la tensión superficial. ¿Ya? Entonces la primera es verdadera. 2. El fenómeno de la capilaridad se observa fundamentalmente en tubos muy pequeños de diámetro. Bueno, esa proposición también es recontra verdadera. Los tubos tienen que ser de diámetros muy pequeños para que el líquido pueda llegar a subir, ¿no? Normalmente. ¿Ya? Los tubos tienen que ser, pero muy delgados, ¿no? Particularmente hablando. ¿Ya? Ahí está. Los tubitos tienen que ser muy delgados. ¿Ya? ¿Sí? Y tercero, ¿todos los líquidos tienen tensión superficial? Sí, recuerda que es una propiedad, ¿no? De todos los líquidos. Verdadero, ¿no? La clave correcta sería, muchachos, la letra B. Sería la letra B. Muy bien. Muy bien.
Listo. El problema número 5, jóvenes, tenemos acá un tubo de Venturi, ¿ya? Cuando se trabaja con los tubos de Venturi como estos, normalmente, muchachos, para el caso de tubo de este tipo, vamos a indicarlo de la siguiente manera. Concéntrate aquí. Conocer el caudal de una corriente de agua que fluye por una tubería es un parámetro fundamental para aplicarlo. Por ejemplo, el río de terreno agrícola. En este contexto, por un tubo horizontal fluye una corriente de agua en régimen estacionario. Entonces, lo que tenemos acá, muchachos, lo que tenemos acá es agua. ¿Ya? Ahí está. Aquí hay agua a cierta altura y aquí hay agua a cierta altura también. Muy bien. Entonces, este problema es un poquito complicado de trabajar, ¿ya? Es un poquito complicado de trabajar este problemita. Ya, pero no es muy difícil que digamos. ¿Sí? Dice que a la diferencia de alturas, o sea, SH como dato del problema, como dato del problema, esa altura H va a ser igual a 2 por 10 a la menos 1 metros. O sea, estamos hablando de 0,2 metros. Y el área de la sección transversal menor, o sea, el área A2, va a ser la mitad, del área A1, cuyo valor, jovencitos, te lo están dando a continuación. 4 raíz de 3 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Determine el caudal de la corriente de agua. Determine el caudal de la corriente de agua. Bien, ¿qué hacemos por acá, muchachos? ¿Cómo lo vamos a resolver el problemita? A ver, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, ya tenemos los datos, te piden calcular la cantidad de... ¿no? Muy bien, lo primero que vamos a aplicar, jovencitos, es la ecuación de continuidad. Se supone que por acá pasa un líquido de cierta velocidad y acá pasa otro líquido el mismo líquido, pero con otra velocidad. Entonces la ecuación de continuidad va a ser así, ¿no? Área 1, velocidad 1, área 2, velocidad 2, ¿no? El área 1, velocidad 1, el área 2 dice que es la mitad del área 1 por la velocidad 2. Entonces vamos a simplificar y tendríamos que la velocidad 2 va a ser 2 veces la velocidad 1. Ese es el primer resultado que vamos a obtener aplicando la ecuación de continuidad. Que la velocidad en la sección 2 va a ser el doble de la velocidad en la sección número 1. ¿Ya? Eso es lo que nosotros podemos apreciar en esta parte. Ya, ahora, ¿qué es lo que vamos a aplicar nuevo? Vamos a aplicar, jovencitos, la ecuación de Bernoulli.
para poder aplicar la ecuación de Bernoulli, muchachos, ¿sí? Vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli, vamos a colocarle aquí un punto. Llámale X y a este punto llámale Y. Entonces, en estos puntos que no se notan muy bien, X y Y, podríamos indicar la ecuación de Bernoulli de la siguiente manera, ¿no? La presión 1 más un medio de la densidad B1 cuadrado más densidad G por H1 va a ser igual a la presión 2 más un medio densidad B2 cuadrado más densidad G H2, ¿no? Aquí vienen a ser las presiones, ¿no? Listo. Bueno, ya vamos a indicar la silla. Listo. Ahora, escúchame, como es un tubo horizontal, H1 va a ser igual a H2. Como es un tubo horizontal, entonces esto de aquí se cancela con esto de acá. ¿Estamos? Y me va a quedar una diferencia de presiones. Me va a quedar así, mira. P1 menos P2 va a ser igual a un medio de la densidad B2 cuadrado menos un medio de la densidad B1 cuadrado. Y a esto llámale 1. ¿No? A esto de acá le habíamos puesto 2 asterisco, vamos a llamarle mejor 1. Y a esto de acá le vamos a llamar 2. Operación bastante interesante. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a hacer acá lo siguiente, mira. En 1 y en 2, acá mira, acá hay un nivel. Acá hay un nivel y acá le vamos a poner otro nivel acá, ¿ya? Vamos a ponerle acá una altura Z. ¿Estamos? Vamos a ponerle una altura Z. ¿Ya? De tal manera que, por ejemplo, esto de acá va a ser H de 1 y esto de acá va a ser ¿qué cosa? H de 2, mejor. Así mejor. ¿Ya? Vamos a ponerle así, H de 1 y H de 2. De tal forma, señores, lo siguiente, mira. Sobre P1, sobre 1, la presión total sería la presión atmosférica, porque está abierto, más la hidrostática, densidad G por H1. Y sobre 2, la presión total sería la atmosférica más densidad G H de 2. Entonces lo que voy a hacer acá, muchachos, es restar. Voy a restar. Al restar tendríamos P1 menos P2. Se va a la atmosférica. Densidad G, H1 menos H2. Pero date cuenta que H1 menos H2 es la altura, ¿no? ¿Sí? Es la relación de alturas. Entonces, acá ya podríamos llamarle a esto ecuación número 3. Vamos a reemplazar los datos. Vamos a reemplazar acá 3 en la ecuación número 2. 3 en la ecuación número 2, densidad G por H, un medio de la densidad B2 cuadrado menos B1 cuadrado, ¿sí? Simplificamos, densidad, 2GH va a ser igual a B2 cuadrado menos B1 cuadrado. Jóvenes, pero B2 es el doble de B1. Entonces vamos a reemplazar aquí. 2GH es igual a 2 veces B1 al cuadrado menos B1 al cuadrado.
De tal manera que B1 me va a salir la raíz cuadrada de 2GH sobre 3. Ahora, ¿qué es lo que nos piden calcular en el problema, muchachos? Nos piden el caudal. Nos piden el caudal. Caudal es área 1 por velocidad 1. Y el área 1 ya la tienes. La velocidad 1 también ya la tienes. Entonces sería cuestión de reemplazar nada más. El área 1 por la raíz cuadrada de 2GH sobre 3. Jóvenes, reemplazando los datos, porque ya te dieron a 1, 4 raíz de 3. La gravedad vale 10. La altura vale 0,2. O sea, ya tienes todos los datos. Reemplazando, jóvenes, acá lo voy a poner ya. Reemplazando, el valor de ese caudal te va a salir ¿cuánto, muchachos? A ver, reemplazando, te va a salir la B, ¿no? 8 por 10 a la menos 3. Listo. A esto de acá, jóvenes, se le llama Venturi. Tubo de Venturi. ¿Ya? Se le llama tubo de Venturi. ¿Ya? Son los famosos tubos de Venturi. Muy bien. Ahí está, ¿no? Reemplazando. Problemita bastante complejo. Problema número 6. La circulación de la sangre por el cuerpo humano es el flujo viscoso. Es un flujo viscoso, ¿no? Un líquido viscoso. La sangre tarda aproximadamente 1 segundo en recorrer un capilar humano de 1 milímetro de longitud. Te dan como dato el radio y la diferencia de presión. Determine la viscosidad, ¿no? Determine la viscosidad, jóvenes. Muy bien. A ver. Vamos a insertar acá un pequeño cilindro. ¿Qué fue? ¿Que ya está volando ya? Pesado, ¿no? El problema, ¿no? Bien pesado el problema. Ya, pero tranquilo. Profe, ¿puede venir así en San Marcos? Sí, tranquilamente puede venir en San Marcos. Pero no te preocupes, lo máximo que puede ser es eso. ¿Ya? A ver, concéntrate. Dice que la circulación de la sangre por el cuerpo humano es un flujo de un líquido viscoso. ¿Ya? La sangre tarda aproximadamente 1 segundo a recorrer un capilar humano. A ver, vamos a poner acá. Listo, a ver. ¿No? Tú sabes más o menos cómo es un capilar, ¿no? Humano, ¿no? ¿Sabes lo que estoy hablando, no? Tú que vas a medicina. Profe, yo voy a derecho. Qué bueno, pero lamentablemente a veces en el examen de admisión
nos ponen de todo, ¿no? Y hay que estar preparado para todo, ¿no? ¿Sí? Ya, ahí tenemos un tubo capilar. Dice que tarda 1 segundo en recorrer el capilar humano de 1 milímetro de longitud. Ah, mira, qué bonito. Te están dando como dato la longitud. La longitud, ¿no? 1 milímetro. Si el radio capilar, o sea, el radio, acá está el radio vale 3,5 por 10 a la menos 6 metros, y la diferencia de presión, acá se supone que es P1 y acá está una presión P2, la diferencia de presión va a ser de 2,5 por 10 al cubo pascal. Determine la viscosidad de la sangre. ¿No? Ya, bueno, hay que trabajar esta parte de aquí, ¿no? De la viscosidad. Jóvenes, ¿cómo se trabaja la ecuación de viscosidad? ¿Cuál es la formulita de la viscosidad de la viscosidad? Bueno, ¿te acuerdas que la habíamos puesto por acá? ¿Sí o no? ¿Sí? Pi r cuadrado t, P2 menos P1 sobre 8 veces LB, ¿no? ¿Hablan, sí o no? ¿Sí? Listo, muy bien. Entonces pasamos a esta parte de aquí. Muy bien. A ver, entonces, a ver, ¿qué más tenemos? A ver, vamos a ver. A ver, sabemos que la expresión para la viscosidad es pi r a la cuarta por t. ¿Qué más? Diferencia de presiones, 8 veces L por V, ¿no? Ya, pero yo me doy cuenta de algo interesante, ¿no? Algo sumamente interesante. Sumamente interesante. El volumen, recuerda que V me representa el volumen. El volumen es el área de la base, por L, ¿no? Por H, ¿no? En este caso sería pi r cuadrado multiplicado por L, ¿no? Entonces, tendríamos acá que la viscosidad sería así, ¿no? Pi r a la cuarta por t, diferencia de presiones, sobre 8 veces L, volumen, pi r al cuadrado por L, ¿no? Entonces, mira, pi con este pi se cancela, me queda arriba r al cuadrado, tiempo, diferencia de presión, sobre 8 veces L al cuadrado, ¿no? ¿Habla, sí o no? ¿Sí? La viscosidad quedaría de esta manera, ¿no? A ver, la viscosidad quedaría ya de esta forma, ¿no?
El radio. ¿Cuánto es el radio, muchachos? El radio va a ser 3,5 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. El tiempo es de 1 segundo. La diferencia de presiones va a ser de 2,5 por 10 a la menos 3 pascal, perdón, más 3 pascal, porque está el cubo, ¿ya? Y abajo, ¿qué tendríamos? 8 veces la longitud. La longitud va a ser 1 milímetro. 10 a la menos 3 metros elevado al cuadrado. ¿Otra o no? ¿Sí? ¿Otra o no? Ya. Entonces, ¿qué me quedaría acá? La viscosidad quedaría así, ¿no? 3,5 por 1 multiplicado por 2,5 dividido entre 8. Ya, eso te va a salir 1, a ver. Ah, pero es 3,5 al cuadrado, ¿no? 3,5 al cuadrado, ¿no? Por 1 por 2,5 entre 8, ¿no? 3,8 creo que sale. ¿Sí? 3,8, ¿no? ¿Sí? Ya, 3,8 por 10 a la menos 12 multiplicado por 10 al cubo, abajo dividido entre 10 a la menos 6. Ya, me va a quedar entonces, a ver, acá, pero ¿en qué unidad es esa? ¿En qué unidad es esa? Metro cuadrado se va, te queda pascal segundo, ¿no? ¿Sí? Te queda pascal segundo. Ya, esto me quedaría así, ¿no? 3,8 por 10 a la ¿cuánto? A la menos 3 pascal segundo. ¿Correcto o no? ¿Sí? Ya, y esto sería equivalente, muchachos, a esta expresión de acá, ¿no? ¿Sí? A esta expresión de acá. A ver, si no me equivoco, esto de acá creo que es centipoise, ¿no? ¿Ya? Esto de acá, muchachos, esto de acá es 1 milipascal segundo. Y eso es equivalente a un centipoise. Entonces quedaría 3,8 centipoise. ¿No? Ya, esto de acá hay que tener mucho cuidado, ya está mal. ¿Ya? Esto de acá está mal. ¿Ya? Para que no te vayas a confundir, te lo voy a poner la forma correcta. Centipoise equivale a ¿qué, muchachos? A un milipascal segundo. Que es lo mismo. Mira, acá te lo voy a poner mejor así, ¿ya? Más bonito. Para que lo puedas tener bien en claro. 10 a la menos 3 pascal segundo. ¿Ya? Ahí está. Esa es la forma correcta, ¿ya? Esa es la forma correcta. Centipoise. ¿Ya? Son unidades de la viscosidad. Un centipoise. ¿Ya? Corrígelo, por favor. La clave correcta es la letra A. Bonito problema. Interesante, ¿no? Fuera de lo normal, fuera de lo común. Problema 7. Problema número 7. Regresamos por si quieres tomarle captura de pantalla
Ojo, no hay problema resuelto de hidrodinámica así como estos. No hay muchos resueltos, así que trate lo posible de tomar nota. Listo, problema 7 dice, un cilindro de altura H se encuentra lleno de agua y tiene una pequeña abertura en forma de caño que cerca la base, ¿no? Tal como se muestra. El área de la abertura es 15 veces menor que, 500 veces menor que el área transversal del cilindro. O sea, te están dando que el área 2 es 1 sobre 500 veces menor que el área 1. Y el pequeño caño se abre. Determinar la altura H que alcanzará inicialmente el chorro de agua que sale por ese caño. Bueno, se supone que acá hay un cilindro que se encuentra completamente lleno, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, lo que está ingresando por acá, muchachos, es la presión atmosférica. Y viene a ser mi presión número 1. Lo que yo voy a hacer es aplicar la ecuación de Bernoulli. Nivel de referencia. Jóvenes, ¿te acuerdas que cuando se abre el cañito, ese cañito va a salir con una cierta velocidad? ¿Sí o no? Habla, ¿sí o no? ¿Te acuerdas o no? ¿Sí? Bueno, esa velocidad se va a calcular así, ¿no? Raíz cuadrada de 2GH. Y esta altura de acá va a ser la altura máxima alcanzada, ¿no? ¿No? Va a ser la altura máxima que logra alcanzar en este punto, ¿no? Donde momentáneamente la velocidad va a ser 0. Entonces lo que yo voy a hacer a continuación, muchachos, es lo siguiente. Miren lo que voy a hacer, jovencitos. Esta velocidad de salida no va a ser con el H chiquito, sino va a ser con el H grandote. Va a ser con ese H grandote. ¿Estamos? Y la altura que alcanza, la altura máxima, se va a calcular así. Velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Elevando al cuadrado quedaría 2GH sobre 2 veces G y sería igual al H, ¿no? ¿Sí? Ya, pero ¿cómo lo demuestras? ¿Esto cómo se demuestra? Mira, si tú quieres hacerlo en forma legal, tienes que aplicar la ecuación de Bernoulli. Ecuación de Bernoulli. ¿Cuál es la ecuación de Bernoulli, jóvenes? P1 más 1 medio de la densidad B1 cuadrado más densidad G por H1. ¿A qué es igual? P2 más 1 medio de la densidad B2 al cuadrado más DGH2. ¿Estamos de acuerdo? Nivel de referencia. Este es mi punto final, punto 2. Este es el punto 1. Y vamos a jugar entonces. La presión en 1 es la atmosférica y la presión en 2 también va a ser la atmosférica, porque recuerda que va a estar expuesto al medio ambiente. Entonces, estas dos presiones se cancelan. La velocidad aquí. Por ecuación de continuidad, jóvenes, el área 1, velocidad 1 es igual al área 2, velocidad 2. Jóvenes, la velocidad en el punto 2, aproximadamente vale 0 y la velocidad en el punto 1 también vale 0 debido a esta diferencia de áreas. Entonces prácticamente esto se va. DGH1 va a ser igual a DGH2. ¡Oh, sorpresa! H1 va a ser el H y H2 es lo que quiero. Y ahí está demostrado que la altura va a ser la misma. Clave correcta, muchachos. La letra A. Problema número 8. Una piscina tiene un volumen de 1000 metros cúbicos. Ya, tengo como dato, jóvenes, el volumen de la piscina. El volumen de la piscina es de 1000 metros cúbicos.
Se desea llenar la piscina con agua durante un tiempo de 2 horas. Determinar el caudal. Jóvenes, recordemos que caudal es volumen por unidad de tiempo. El volumen debe estar en metros cúbicos y el tiempo debe estar en segundos. 2 horas son 3.600 segundos. Esto de acá, muchachos, ¿cuánto sería para nosotros? A ver, vamos a dividir 1000 entre 2 entre 3.600. 0, no es clave, me parece. A ver, vamos a ver por acá. 0,138, ¿no? 8, ¿no? Metro cúbico por segundo. Pero la respuesta tiene que estar en litros. Recuerda que un litro es equivalente a 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces el caudal quedaría así. 1388 metro cúbico por segundo. Pero recuerda que un litro es 10 a la menos 3 metros cúbicos. Esto sería 0,1388 por 10 al cubo, litro por segundo. Ya, eso de ahí, jóvenes, lo voy a multiplicar por 1000. Y el resultado me quedaría 138. 138. A ver, vamos a borrar acá. Quedaría 138,8, ¿no? Litro por segundo, aproximadamente 140 litros por segundo. Clave correcta, muchachos, la letra B. Problema número 9. Problema número 9. ¿Qué es lo que dice el problema número 9? Por un tubo horizontal fluye agua. Ojo, acá tenemos agua. ¿Ya? Esto es agua. Y el tubo tiene un radio de 4 centímetros. Ya, el radio de aquí, R1, va a ser de 4 centímetros y la presión con la que está ingresando va a ser de 5 pascales. La acumulación de calcio en las paredes del tubo lo ha reducido a un radio de 2 centímetros. Y la rapidez en la región estrecha, o sea, aquí en B2, va a ser de 10 a la menos 1 metros por segundo. Calcular la presión en la parte estrecha. Jóvenes, tenemos una aplicación de la ecuación de Bernoulli. Para ello, lo primero que voy a aplicar es la ecuación de continuidad. Vamos a aplicar la ecuación de continuidad. Área 1, velocidad 1. Área 2, velocidad 2. El área 1, pi por R1 al cuadrado, B1. Pi por R2 al cuadrado, B2. Pi con pi se va, los radios al cuadrado. 4 al cuadrado, B1, va a ser igual a 2 al cuadrado, B2, que sería 10 a la menos 1. Esto me queda 4, esto me queda 16. 4 por 10 a la menos 1. B1 me quedaría 0,25 por 10 a la menos 1 metro por segundo. Ya tengo la rapidez en el tubo más grueso. Ahora, aplicamos la ecuación de Bernoulli. Jóvenes, la ecuación de Bernoulli para tubos horizontales, H de 1 va a ser igual a H de 2. Con lo que la ecuación de Bernoulli quedaría de esta manera, jóvenes. Listo. Sin la energía potencial. Cachimbo.
La presión en 1 vale 5 pascales. La presión en 1 vale 5 pascal. 5 pascal. Más un medio. La densidad. El líquido es agua. Por lo tanto, su densidad es 10 al cubo. Su velocidad la acabamos de calcular. 0,25 por 10 a la menos 1 al cuadrado. Quiero la presión en 2. Un medio, su densidad 10 al cubo, otra vez porque es agua. Y su rapidez es 10 a la menos 1 elevado al cuadrado. Jovencitos, resolviendo eso para la presión 2, vamos a tener como resultado 0,4 pascal. Y la clave correcta sería la letra A. Bien, señores. Te voy a dar las claves de los demás ejercicios. A ver, por favor, anota. De la 10 sale enano, 11 casa, 12 duro, 13 casa, 14 avión, 15 enano, 16 burro, 17 casa, 18 avión, 19 avión y 20 avión. Muy bien, eso sería, muchachos, las claves del material. Y bueno, ahí les estoy mandando nuestro material.